Hola, hola amigos, ¿cómo están? En este video les queremos hablar de un tema que surgen bastantes dudas, tanto por trabajadores como por empresas, que es sobre el despido de la trabajadora embarazada. Les vamos a explicar en breves palabras si se puede o no despedir a la trabajadora embarazada, qué puede hacer la trabajadora, qué puede hacer la empresa si necesita despedirla, en qué casos se puede, en qué casos no, y cuáles son las consecuencias de cometer algunos errores que se suelen cometer por parte de la empresa en la materia, que son quienes tienen la batuta, ¿verdad?, a la hora de decidir poder ponerle término a un contrato de trabajo. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, la trabajadora embarazada o aquella que ingresa embarazada a una empresa incluso, tiene fuero maternal y este fuero dura desde el inicio de su embarazo y normalmente hasta que el niño cumpla 1 año 84 días. Dicho de eso, el fuero lo que protege justamente a la trabajadora desde el despido, desde el término de su contrato. ¿Y cómo la protege? Impidiendo este despido o este término de contrato sin autorización judicial previa. Es decir, si yo soy empresa y quiero ponerle término a una trabajadora que tiene fuero maternal a su contrato de trabajo, ya sea si la quiero despedir por necesidades de la empresa o por una causal grave de las del artículo 160 o que su contrato va a vencer, yo no puedo llegar y ponerle término, aunque se den cualquiera de las circunstancias, sin previamente solicitar judicialmente el desafuero maternal, es decir, solicitar a un juez que me autorice a desvincular a esta trabajadora, cosa que puedo hacer en los casos que me autoriza la ley. ¿Qué pasa si yo, como empresa, decido despedir a una trabajadora X sin esta autorización judicial? La consecuencia va a ser que la trabajadora le bastará ir a la inspección del trabajo respectiva correspondiente a la comuna en que ocurran estos sucesos con su contrato de trabajo, algún documento que acredite la relación laboral y el certificado que acredite que está embarazada y la fecha probable de inicio del embarazo. Con eso, la inspección se va a constituir en el lugar y va a ordenar la reincorporación de la trabajadora. ¿Por qué? Porque la empresa omitió un trámite que yo ya le expliqué que es fundamental para ponerle término al contrato de una trabajadora embarazada, ¿verdad? ¿Cuál es? Como ya lo dije, ¿verdad? La autorización judicial, es decir, el trámite del desafuero. Sin el desafuero no le puedo poner término al contrato de la trabajadora respectiva. Es decir, supongamos que yo contrato, me voy a poner en algunos casos para que ustedes, probablemente tal vez sea de algunos de ustedes. Hay otros, ¿ya? Voy con los que me vienen a la mente más recurrentes. Supongamos que yo contrato a una trabajadora X hasta el 31 de diciembre de 2022. La contrato hasta ese año, hasta ese día. Y resulta que eh, la trabajadora en el intertanto se embaraza. Bueno, aunque llegue la fecha hasta la que yo la contraté, yo no le voy a poder poner término al contrato de trabajo de ella sin previamente solicitar el desafuero. Porque si no, ella va a poder hacer el procedimiento que yo ya les contaba para efectos de su reincorporación. Supongamos otro caso, que yo tengo una trabajadora que ingresa embarazada a mi empresa, ¿ya? Yo le voy a tener que respetar el fuero a esta trabajadora. No voy a poder decir como empresa es que no me informó que está embarazada o no me informó que nació su hijo hace un mes. No voy a poder hacer eso, ¿ya? Porque aquí hay normas que protegen el fuero, digamos. La trabajadora no tiene la obligación de informar que ingresa a mi empresa con fuero o estando con fuero, porque la ley busca que no se le discrimine, ¿verdad? Muchas empresas dirían, en ese caso, yo no la voy a contratar. No, por eso ella no está obligada a informar. Si yo le quiero poner término a la trabajadora porque me robó, incluso ocupando la causal de falta de probidad, estoy usando robo en forma genérica,
Quiero ocupar la causal de falta de probidad. Bueno, no puedo llegar y despedirla sin el previo desafuero. ¿Ya? Acuérdense lo que les expliqué. Si lo hago, ya va a poder hacer el procedimiento que reiteramos en cuanto a la inspección del trabajo, se va a constituir y voy a ordenar la reincorporación. Si quiero despedir a la trabajadora por necesidad de la empresa, que muchas veces es lo más recurrente, la causal que quiere ocupar el empleador, no puedo llegar y hacerlo sin previamente hacer el desafuero. Misma lógica. Lo único que sí podría hacer con el empleador son dos cosas. Ponerle término a la relación laboral por mutuo acuerdo, firmando un finiquito por mutuo acuerdo, que requiere que ambas partes estén de acuerdo, o firmar un finiquito por renuncia voluntaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las normas del fuero lo que prohíben es el despido. No prohíben que la trabajadora salga del lugar de trabajo por mutuo acuerdo o renuncia, ¿verdad? Porque sería someterla en buena cuenta de esclavitud a la trabajadora, ¿no? Ella puede por mutuo acuerdo llegar a un mutuo acuerdo con el empleador para su salida o puede suscribir una renuncia con ciertos pactos, digamos, que la hagan hacerlo. Eh, Esa sería la vía posible sin el desafuero de salida. Sin eso no se puede, simplemente, y se va a ordenar la reincorporación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo como empresa necesito desvincular a una trabajadora que tiene fuero maternal? ¿Puedo hacerlo? Bueno, ya les expliqué, ¿verdad? Puedo hacerlo, pero solamente en ciertos casos pidiendo el desafuero maternal. ¿En qué caso se puede pedir este desafuero maternal sin el cual no le voy a poder poner término a su contrato? Bueno, se puede en los casos de trabajadores contratados a plazo fijo, ¿ya? Argumentando el vencimiento del plazo y bueno, hay que ojalá dar una argumentación adicional que en ese momento será evaluada por el abogado respectivo, sobre todo en base a la nueva jurisprudencia. Pero no quiero entrar ahí. Segundo, en los contratos por obra o faena determinada. ¿Ya? Entonces, si yo contrato a un trabajador por obra o faena determinada y termina la obra o faena, también en ese caso puedo solicitar el desafuero. Y tercer caso, en el caso de los contratos, cualquiera sea su naturaleza, cuando se reúnan alguna de las causales o de las hipótesis mencionadas en el artículo 160 del Código del Trabajo, que son causales de incumplimiento en general del trabajador. ¿Me entiende? Estamos hablando de incumplimiento grave a las obligaciones del contrato, del despido por inasistencia, por falta de probidad. Son en general causales graves que ustedes las pueden consultar en el artículo 160 del Código del Trabajo. Estamos hablando entonces de causales graves, no llegar y hacerlo, ¿ya? Si no se dan alguna de esas tres hipótesis que yo mencioné en forma general, no voy a poder, en buenas cuentas, solicitar el desafuero de esta trabajadora y voy a tener que respetar su fuero o usar las alternativas que yo mencioné antes, negociar con ella su salida en la medida que ella quiera, ¿verdad? Porque una negociación depende de que ambas partes estén dispuestos a negociar, a ceder y a llegar a un acuerdo. Sin ese acuerdo no se puede. Dicho eso, si yo soy un empleador y estoy en uno de esos supuestos en que sí puedo solicitar el desafuero, que además yo lo explico aquí en la página web más en detalle, en la que ustedes pueden ver abajo del video, yo tengo que solicitar el desafuero. Si hablamos de un trabajador que contraté a plazo fijo y va a vencer el plazo, lo ideal es solicitar el desafuero siempre antes del vencimiento del plazo. Porque recordemos que si el trabajador sigue trabajando después de ese vencimiento del plazo, su contrato pasa a ser indefinido y ya no estamos, por tanto, ante un supuesto de los cuales puedo solicitar el desafuero. Si estamos ante un contrato por obra o faena, lo ideal también, lógicamente, un poquito antes de que termine la obra, solicitar el desafuero, indicando y acompañando la documentación respectiva. Si estamos ante una causal del artículo 160 en la que vamos a solicitar el desafuero, bueno, hay que tener la prueba para acreditar la causal o de lo contrario vamos a perder, ¿verdad? Si yo le voy a imputar al trabajador que incumplió gravemente la obligación del contrato, voy a tener que tener cómo probarlo. Si le voy a imputar que el trabajador faltó gravemente a la probidad, voy a tener que probar eso. En definitiva, estas últimas causales son causales que son más de difícil prueba, son de casos que
no ocurren tan seguido, pero de todas formas hay que tenerlas en consideración porque puede ser tal vez el caso de usted. El detalle de todos los supuestos se va a indicar aquí en la página web de abajo para que ustedes lo vean. Ahora, tienen que saber las consecuencias de despedir a la trabajadora embarazada sin el desafuero previo. Se reincorpora a la trabajadora después de hacer este trámite que yo le había explicado en la inspección del trabajo. Y le voy a tener que pagar a la trabajadora el tiempo intermedio entre su separación, es decir, el despido que yo le hice, y la fecha en que sea efectivamente reincorporada. Voy a tener que pagar ese tiempo intermedio. Entonces, en definitiva, lo que aquí hay que fijarse como empleadores vienen las reglas aplicables al despido de la trabajadora que goza de fuero. ¿Ya? El título del artículo que ustedes ven en mi página web es el despido de la trabajadora embarazada, pero puede ser que la trabajadora ya no esté embarazada porque haya entrado a mi empresa ya con la guagua recién nacida y yo le voy a tener que respetar el fuero a esa trabajadora como empresa, ¿ya? Muchas veces me pasa que empresas me llaman y me dicen, oiga, pero la trabajadora cuando se incorporó a mi empresa a mí no me dijo que tenía un niño recién nacido. Bueno, es que la ley no obliga a ella a decirle, ¿entiendes? Entonces hay que tener en consideración una serie de normas y no todas las cuales las puedo explicar aquí en la página web, pero ustedes tienen que siempre buscar en asesoría en la materia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no siguen las normas, va a ser reincorporada a la trabajadora, ya sea por una decisión de la inspección del trabajo o por una orden directa de tribunales, producto de la acción que interponga la trabajadora. En cuanto a la trabajadora, hablando ya no desde el punto de vista del empleador, lo que tiene que fijarse es que si es que ella tiene fuero, no puede ser separada de sus funciones por despido mientras aquel fuero se mantenga sin que previamente un juez lo autorice. Es decir, para separarla de sus funciones, a usted le tienen que pedir el desafuero. ¿Y el desafuero cómo se pide materialmente? Se pide mediante una demanda que se presenta en el tribunal X, se le notifica a la trabajadora en cuestión, la trabajadora por medio de su abogado tiene la oportunidad de defenderse diciendo que es improcedente la demanda de desafuero por tal y tal cosa, que no se reúnen los requisitos, se analizará en su momento, por cierto, y el juez en definitiva, luego de ver toda la prueba de la audiencia respectiva, va a decidir si da lugar o no a la demanda del desafuero. Si no da lugar a la demanda de desafuero, significa que se va a tener que mantener a la trabajadora, lógicamente, en su puesto de trabajo. Y si da lugar a la demanda de desafuero, eso en buenas cuentas va a significar la desvinculación de la trabajadora, ¿verdad? Se le pone término a su contrato de trabajo. Y esas son básicamente las normas elementales que yo quería que tuvieran en consideración. Aquí en la página nosotros explicamos más detallado en los casos en que es posible no solicitar el desafuero y cuáles son las consecuencias del despido sin aquel desafuero. Se tienen que preocupar siempre que el desafuero o las normas del fuero maternal lo que protegen es a la trabajadora del despido. Pero es posible a veces buscar otras vías que no sean el despido para llegar a un acuerdo con esa trabajadora que se quiere separar. Y en la medida que la trabajadora esté dispuesta a llegar a un acuerdo, tal vez monetario generalmente, ¿verdad? Es posible generar esa separación, ¿ya? A la cual no se le coloca despido, lógicamente, porque no se puede hacer el despido, sino que se le pone mutuo acuerdo de las partes, renuncia voluntaria, pero no despido, ¿verdad? Y así no estaríamos infringiendo ninguna norma y lograríamos la separación de esta trabajadora y a la vez esta trabajadora, por medio de esta negociación que se tendría que hacer, lograría percibir generalmente los dineros producto de esta negociación, ¿ya? Que es generalmente lo que se transa aquí. Saludos, que estén bien, hasta luego.